la presentación de algunos sectores importantes. Hoy se está discutiendo todo el tema de movilidad de los 4 años que vienen, entonces está largo. Yo ahorita les voy a pedir 2 minutos para hacer unas preguntas acá en la sesión y sigo conectado. ¿Cómo están? Bueno, sí, Noel, bien, bien. Súper, Bueno, me te alegro presento mucho. a Por Tatiana favor, Guerrero y te Tatiana, un presento gusto. a Melo. Ellos ¿Cómo es son el nombre de tu amigo arriba? Felipe Felipe Melo. Melo. Felipe. Somos los Carajillos, entonces estamos pues muy felices de tenerte aquí como nuestro Muchas primer gracias. invitado, primer ¿Me capítulo. recuerdas tu nombre también, porfa, para tenerlo aquí presente? Julián, No te escucho Nicolás. bien. Nicolás. Nicolás. Listo, súper. Muchas gracias. Ustedes me Bueno, dirán. ya estamos en Nico. Ah, bueno, maravilloso. ¿Ya estamos en vivo? Sí, ya. Perfecto. Muy buenas noches. Entonces, a todos y todas en esta primera noche, en este primer capítulo que tenemos en Los Carajillos. Y justamente quiero presentar al equipo de trabajo, presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Entonces, Tatiana, muy buenas noches, Tatiana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana Guerrero, soy estudiante de último semestre de Derecho en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y pues vengo trabajando en temas de política desde el año 2014, apoyando sobre todo a la Organización Nacional de Estudiantes Liberales. Estamos escuchando, Julián, creo que estamos escuchando la sesión, ¿podrías bajarle un poco? Perdóname, sí, ya, No, listo. Listo, perfecto. Sigue, Tatiana. Y haciendo múltiples cositas pequeñitas y ahí trabajando en pro de la igualdad, de la libertad, de la paz. Así es. Felipe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a nuestro invitado, a ustedes. Soy estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como Tatiana. Estudio Ciencia Política, voy en 5º semestre. He sido candidato, soy liberal y pues nada, muy agradecido de estar en este espacio. Así es, yo soy Nicolás López, justamente nos hemos visto en otras cosas como Tinta Roja o en Rapaz, dirijo bastantes proyectos pues en pro de la paz, de una transformación social y hoy iniciamos con estos grandes diálogos muy interesantes que traemos y estos invitadazos. Por ejemplo, hoy tenemos al concejal más joven de Bogotá, él es Julián Sastoque por el partido Alianza. Estamos muy felices de que sea nuestro primer invitado en este gran capítulo que tenemos para ver. Muy buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues un saludo muy especial para ustedes, chicos, para Felipe, para Tatiana, para Nicolás, para toda la audiencia que se conecta a esta hora a través de Facebook Live y bueno, las diferentes redes sociales. Un gusto poder compartir con ustedes en este formato tan interesante para hablar de todo un poquito. Así es, y entonces, como un carajillo es muy colombiano, ustedes saben que un carajillo es un tintico con aguardiente y una canelita, entonces, ese es justamente el desarrollo de nuestro programa, entonces, es el momento y vamos a poner a hervir el agua para el carajillo del día de hoy. Listo. Ese es el agüita para nuestro tintico. Entonces, luego le vamos a echar un aguardiente, luego una canelita, pero por ahora ponemos a hervir el agua. Quisiera, Julián, preguntarte primero, entonces, ya que iniciamos este gran programa del día de hoy, ¿cómo han sido, pues, tus funciones como concejal ahorita en este momento de COVID-19, en esta cuarentena, además, porque ese es el tema del día de hoy? Si la cuarentena es realmente un privilegio de clase. Pero para hablar de ello, primero quisiera saber cómo has desarrollado tus funciones como concejal en estos tiempos de pandemia. Bueno, pues creo que para nadie es un secreto que esto nos tomó por sorpresa, ¿no? A mí jamás se me ocurrió que se me pasara por la cabeza que iba a empezar mi carrera política ejerciendo en medio de una pandemia a los 4 meses de iniciar. Creo que eso es bastante interesante,
pero además bastante retador porque nos impone unos retos en materia de, bueno, vamos a trabajar presencialmente o no, cuáles van a ser los protocolos para poder, por ejemplo, sesionar presencialmente si lo decidimos actualmente, y lo llevamos haciendo desde el 18 de marzo, ya casi más de 2 meses, casi 60 días. Nosotros hemos sesionado todos los días sin parar, hemos trabajado de manera virtual, creo que fuimos una corporación pública que le dio ejemplo al país de que hay que dejar de ponerle tanta traba a la democracia y tomar decisiones rápidas para que podamos seguir trabajando en favor de la ciudadanía. Nos pusimos las pilas, arrancamos con sesiones virtuales, más allá de mezquindades y revanchas políticas. Hemos hecho un trabajo muy, muy interesante, así sea 12 o 14 horas al día. Pues como ustedes ven, llevo desde las 9 de la mañana en sesión y hemos tenido sesiones hasta la medianoche, conectado todos los días, muy juiciosos y al mismo tiempo en múltiples reuniones con ciudadanía, con entidades, preguntando cómo va la gestión de la administración distrital, haciendo control. Creo que ha sido una etapa de mi vida muy interesante, con muchos altibajos, ¿no? Porque, sin embargo, esta situación también a nivel personal es difícil. A nadie le gusta estar en una situación de aislamiento, con tanta incertidumbre sobre lo que viene, y más cuando estamos en una edad tan joven, ¿no? En la cual uno quisiera aprovechar su vida al máximo afuera, y en mi caso al servicio de la ciudadanía. Ok, Julián, como sabemos y ya lo hemos dicho, con 23 años fuiste elegido concejal con más de 28.000 votos, y nosotros quisiéramos saber si te has sentido discriminado en el consejo. Pues la mayoría lógicamente son mayores de 40 años. ¿Cómo te has sentido en ese ambiente? Bueno, pues yo debo decir que me ha gustado el ambiente de la corporación. Creo que son políticos bastante receptivos, no hay unas disputas tan fuertes como tal vez en el Congreso de la República. Llegaron 23 concejales nuevos de 45, es decir, se renovó en más de la mitad, y eso también le da un aire muy interesante. Gente que viene no de estructuras tradicionales, sino más como de causas, la animalista, el que defiende la paz, el que trabaja por temas de educación, la ambientalista, y eso le da un toque bastante interesante porque es como de llevar a la ciudadanía que se vuelve activista en lo político a esos espacios públicos. Pero sí, frente al tema de juventud, debo decir que desde el día 3 ya tenía problemas con algunos colegas, y ya empezaban a tratarlo uno de muchachito. Hubo un par de concejales que decían, ah, el muchachito entonces el muchachito, el jovencito. Claro, cuando minimizan al joven con una etiqueta como estas, siempre buscan ridiculizar o hacerle creer a los demás que porque es menor tiene menos capacidad o tiene menos experiencia o menos talento o menos posibilidad de posicionar lo que piensa y lo que quiere hacer. Y creo que eso es lo que tenemos que derrumbar en las corporaciones públicas. Y eso pasa con personas de todos los partidos políticos. Es que aquí hay gente de la derecha y de la izquierda y del centro, arriba y debajo, que lleva 20 o 30 años en una corporación pública, en el Congreso, en los consejos, hasta en las mismas juntas de acción comunal en el barrio. Ustedes ven al viejito que lleva 40 años de presidente de la Junta. Y sin importar el color político, les da pavor que lleguen jóvenes a controvertirlos, así sean de su mismo partido, porque sienten que les están quitando espacio. Y la verdad es esa: a la ciudadanía hoy quiere ver renovación, quiere ver ideas nuevas, y les guste o no, rostros frescos, distintos y de menos edad pegan, y pegan en el discurso público, sobre todo cuando no vienen de estructuras tradicionales de poder o no ganan por un apellido o por plata. Y este fue un caso de esos también. Cuéntanos de pronto qué dificultades has tenido, cómo has luchado contra este estigma por el hecho de cuál ha sido tu respuesta. ¿Ha sido de una forma más bien tranquila, más bien agresiva? ¿Cómo ha sido tu gestión? ¿Cómo te has sentido en el proceso? Bueno, en muchos casos, digamos que el discurso tradicional también está cargado de mucho rencor y mucho odio, ¿no? Y la forma de hacer política discursiva de estas personas que llevan muchos años en el poder, sin importar el color político, es muy agresiva siempre, es confrontativa y es con poca argumentación. Creo que los jóvenes hoy tenemos una ventaja bastante amplia frente a ellos, y es que, como hemos vivido una adultocracia, el contexto nuestro como generación es que somos una generación mucho más educada, y eso es una realidad, no en términos de modales, en términos de educación, de años de escolaridad. Nosotros hoy tenemos más nivel educativo que nuestros papás y nuestros abuelos.
y eso en términos de argumentación y de capacidad de proponer cosas reales, tangibles y en favor de la gente, es mucho más válido frente a otras generaciones que llevan años en el poder. Pero emocionalmente también somos mucho más maduros, porque a los adultos que llevan muchos años haciendo política les gusta lo emocional para mentir, les gusta lo emocional para buscar votos, pero a nosotros nos gusta es para posicionar, y creo que en eso sí marcamos una diferencia, y no tenemos que caer en la grosería, en la patanería, en la gritadera, para poder incluso derrumbar muy duro en un argumento y con carácter a un político tradicional. Y yo creo que yo en eso sí, debo decir, soy bastante irreverente, un poquito beligerante en algunas ocasiones, porque creo que uno tiene que tener carácter, pero jamás cruzar la línea del irrespeto, de la grosería y no igualarse. La política uno no tiene por qué igualarse a que quiera acabarlo de esa forma. Y eso pasa en el recinto, en el Consejo de Bogotá, y pasa en las redes sociales. Y finalmente, como tú le decías al final en tu pregunta, la gestión que uno ha realizado, las acciones y el trabajo propio son lo que terminan mostrando realmente cómo son las cosas, y creo que han sido 4 meses de muy buenos logros, ha superado todas mis expectativas de gestión, pensé que iba a ser un poco más difícil porque eso de acoplarse siempre toma su tiempo, pero no, me siento satisfecho y podría compartirles un poco más en otra pregunta sobre eso. Listo, por supuesto que sí. Uno de los grandes problemas que tiene Bogotá es su estratificación. Tenemos un problema de estratos donde tenemos un estrato 4, al frente tenemos un estrato 1, y esto lleva a que haya una lucha entre clases, y por eso nuestro tema de hoy fue cuarentena, privilegio de clase. La primera pregunta que te queremos hacer es si consideras que efectivamente es un privilegio o si no lo es. Y desde tu gestión y desde tu postura como ciudadano bogotano, ¿qué harías tú para disminuir esa brecha de desigualdad, esa brecha entre ricos y pobres? Bueno, en efecto, yo creo que el discurso de la lucha de clases tradicional del siglo pasado se quedó allá. Hoy el discurso es distinto y va mucho más enfocado a lo que tú dices, cómo en un Estado social de derechos se garantizan los derechos fundamentales para cerrar brechas que históricamente nos han afectado en términos de inequidad y una profunda desigualdad social que tiene Colombia en todos los rincones del país. Y Bogotá no es exento de eso. Bogotá tiene un nivel de desigualdad muy marcado que incluso es visible a la vista. Tú vas a la circunvalar y te paras de un lado y ves hacia abajo Rosales y hacia arriba ves la pobreza extrema de familias de estrato 1, incluso si existía el 0, estrato 0, de barrios bastante humildes. Y creo que la cuarentena sí es un privilegio, más que el contagio, creo que es la cuarentena, la situación de aislamiento, porque en efecto depende del ingreso disponible, del ahorro y de la capacidad que tienen las familias de consumo sobrellevar una situación de aislamiento, especialmente porque las familias en este caso, digamos, son lideradas por madre cabeza de hogar o trabajadores informales o de la economía popular, son más susceptibles a ver una baja en sus ingresos o a ser despedidos o a verse perjudicadas sus actividades productivas en una situación de emergencia sanitaria como la que vivimos, a diferencia de la clase media o la clase alta, que tal vez tiene algunos niveles de estabilidad mucho más altos. Sin embargo, hay una falacia, y tú lo decías, los estratos no funcionan. El sistema de estratificación en Colombia fracasó porque el hecho de que tú seas estrato 3 o 4 no quiere decir que no puedas perder el empleo un día y caer en la pobreza, como también no quiere decir que tú, siendo de universidad privada, siendo estudiante de la Tadeo, seas rico o en tu familia hayan ingresos altos. Eso es una mentira empezando porque para ingresar a universidades como la Nacional tienes que tener un examen altísimo, tienes que tener una capacidad muy amplia en términos intelectuales y capacidades académicas para ingresar, y el 70% de los estudiantes de la Nacional son de colegios privados. ¿Y qué pasa con los de colegios públicos que no entraron? Pues de clase media se endeudan hasta el cuello para pagar un crédito educativo y poder ingresar a una universidad privada. Y eso es un imaginario que hay que romper. Entonces creo que la situación de cuarentena nos ha permitido visibilizar inequidades profundas que tenemos como sociedad, que siempre han estado ahí, pero que ahora en la emergencia tienen mayor protagonismo y que requieren de una asistencia social mucho más sólida, y le llevan además al Estado a repensar muchas cosas tan básicas, a propósito de que ustedes y yo somos jóvenes y ustedes son estudiantes. La brecha digital que tenemos, la mitad de los hogares en Ciudad Bolívar o en Usme no tienen internet o un computador en sus casas. ¿Y cómo le vamos a pedir a los estudiantes universitarios o de colegio que tengan clases virtuales? Ahí hay una inequidad. Entonces, en efecto, la cuarentena sí es un privilegio,
para quienes hoy tienen los ingresos disponibles o el ahorro suficiente para sobrellevar la situación y mantienen su empleo también. ¿Y cuál sería esa estrategia para disminuir la brecha que existe en el caso de Bogotá? ¿Cuál sería tu propuesta? Bueno, más que la propuesta, yo creo que es acompañar, de un lado, las propuestas que trae el plan de desarrollo para los próximos 4 años. Así como yo tengo un periodo de 4 años, hay un plan de desarrollo que aprobamos en el primer año que define, que es como la hoja de ruta en términos de inversión para la ciudad en los siguientes 4 años. Y tuvimos una versión de plan de desarrollo en febrero que es muy distinta a la que se presentó en abril, porque en febrero no teníamos ni el primer caso de COVID-19. Ahorita sí, y tuvo que reorientarse los recursos. Yo he hecho una serie de propuestas que les voy a compartir a propósito de la pregunta, que van a permitir al menos cerrar algunas brechas y mejorar los niveles de calidad de vida en los hogares. Por ejemplo, yo en enero le dije a la alcaldesa que le proponía disponer de un recurso para un número específico de empleos específicamente para la población joven en Bogotá y que se tuviera como prioridad la población NINI, la de los jóvenes quienes estudian y trabajan. Esto fue escuchado y fue consignado en el plan de desarrollo. Hoy tenemos una propuesta de 50.000 empleos para jóvenes menores de 28 años que ni estudian ni trabajan, el 60% de esos 50.000 para mujeres jóvenes, y esto para mí es un logro en los 4 primeros meses que debo decir que fue con mucho esfuerzo y con mucha friega todo el tiempo. Yo en cada debate que tenía que ver con jóvenes mencionaba que 1 de cada 5 jóvenes en Bogotá está desempleado. Es el doble de la tasa de desempleo de la ciudad. Por eso los jóvenes tenían que ser prioridad. También casi 73.000 jóvenes van a recibir apoyos de financiación y de acompañamiento en capacitación para sus emprendimientos y sus microempresas. En este caso estamos buscando con asistencia social en el marco de un plan de reactivación económica, cerrar algunas brechas, garantizar, por ejemplo, este nuevo plan de desarrollo tiene una propuesta que es revolucionaria en la política del país y es un mínimo vital, un ingreso garantizado mínimo para los ciudadanos más vulnerables, para las familias más vulnerables. Y esto pues es de orden nacional, pero Bogotá se la va a jugar porque necesita superar escenarios de pobreza en al menos 350.000 familias. Entonces creo que hay mucho que uno pueda acompañar, otros ejercicios como el que les conté para proponer y pues bueno, creo que hay todavía mucho más por hacer, como garantizar educación superior gratuita, entre otros. Perfecto, Julián. ¿Qué hacemos ahora, hoy, en estos momentos, por las personas que trabajan al diario y con eso viven, que tienen que llevar a sus casas la comida y si no salen a trabajar, no hay comida y no les están llegando los subsidios? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, esto es fundamental. Yo creo que el gobierno nacional tiene que trabajar articuladamente con la alcaldesa, más allá de las mezquindades políticas, que en muchos casos no existen. Digamos que a veces se arman películas para causar malestar. Es su obligación, además. Si no hay coordinación nacional y local, las cosas no funcionan. Les toca constitucionalmente trabajar juntos. Y especialmente para mejorar la eficiencia en términos de que las asistencias sociales lleguen rápido. El primer mes fue difícil, fue un mes difícil porque, pues en efecto, nadie estaba preparado para esto y la capacidad institucional y operativa de las entidades territoriales, incluso en una ciudad como Bogotá, es muy mala para una situación de emergencia como la que vivimos. Y el problema principal es que más allá de entregar los mercados, porque la plata la hay y la asistencia la hay, es saber especialmente a quién hay que darse. Uno tiene unas bases de datos de programas de asistencia social que presentan grandes fallas, hay duplicidad de la información, hay familias que no necesitan y se inscriben con papeles falsos. Esto pasa en Colombia para poder recibir subsidios o ayudas y las familias que realmente lo necesitan a veces no están ahí en esas bases de datos. O familias de clase media caen en pobreza inmediata porque perdieron su empleo y no tienen ahorros y están endeudados y también necesitan ayuda y no están en esos programas. Incluso familias de estratos 5 o 6 que tienen problemas de pobreza oculta, pobreza vergonzante, que están en una profunda condición de ausencia de mínimo vital, no lo dicen y tampoco están en estos programas. Así que yo creo que el primer mes fue decisivo para hacer ese ejercicio de diagnóstico, de cartografía, de caracterización de qué población tiene que ser la beneficiada y ya hemos visto con muchísima más celeridad en el último mes cómo se ha llegado con asistencia social. El problema, muy enfático, Nicolás, es que dijeron hace 2 meses, cuando Claudia López dijo que seguramente iba a tocar hacer una cuarentena hasta junio, que estaba loca, dijeron que estaba, ¿cómo se le ocurría decir eso? Creo que era mucho mejor que el gobierno nacional asumiera eso desde el principio para que la gente se preparara
y sobre todo para que pudiera dar ayudas que cubrieran esos 3 meses. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional lo último que ha hecho en el último mes y medio es extender cada 15 días la cuarentena. Y se entregaron ayudas en la primera semana de aislamiento y la segunda con base en una supuesta cuarentena o aislamiento de 19 días. Y luego tocó sumarle otros 15 y otros 15 y resulta que a los que se les entregó mercados hace un mes, resulta que ya no tienen hoy y tienen que volver a sacar sus trapos rojos a la ventana. En ese sentido, creo que es fundamental coordinar mucho más esas decisiones porque la ciudadanía termina pagando los platos rotos y especialmente de las familias, de los trabajadores de la economía popular o trabajadores informales que en este momento tienen sus finanzas en el hogar absolutamente en la ruina, no tienen cómo, digamos, llevar el consumo mínimo para el hogar. De verdad es lamentable la situación en la que están viviendo y creo que incluso hay que pensarse estrategias de reactivación que permitan que esos servicios o esos bienes que comercian estos trabajadores puedan suplir algunas necesidades básicas tanto del sector privado como del sector público para generar reactivación económica. Bueno, para los que se conectan, estamos con Julián Sastoque, concejal de Bogotá, el concejal más joven. Bueno, ahorita tocaste el tema del comercio. Sabemos que uno de los más desprotegidos ha sido las pequeñas y medianas empresas. Te queríamos preguntar, ¿qué opinas de las medidas que gubernamentalmente se han tomado? Y estuve también analizando un poquito el tema y me di cuenta que incluso jurídicamente están desprotegidos porque la fuerza mayor o el caso fortuito lo decreta un juez. Es así que ni siquiera por la fuerza mayor o el caso fortuito se puede excluir el pago de los arriendos para aquellos comerciantes que están pagando un canon mensual de arrendamiento. Ni siquiera se les ha bajado. Lo único que se ha dicho es que lleguen a un acuerdo con los dueños de los inmuebles. ¿Cuál sería tu comentario o tu propuesta en este punto en concreto? Bueno, sí, sin duda alguna. Yo creo que en ningún momento se le había dado tanta importancia a las microempresas como ahorita, lamentablemente. En Bogotá, el 93% de las empresas son microempresas. Eso quiere decir que aquí no se trata de salvar al gran capital, a los grandes empresarios que tienen suficiente liquidez, suficiente caja, recursos disponibles para cubrir la nómina o que sus empresas no se vayan a la quiebra. En este caso, la prioridad tienen que ser las microempresas porque son la mayoría en una gran proporción, pero además son las que más generan empleo y de las cuales dependen más los hogares en la ciudad. Y tú lo mencionaste, tienen diversos problemas. El tema de la nómina, el tema de los arriendos, por ejemplo, que es absolutamente insostenible. Las inmobiliarias no ceden, ni si quieren entregar el local tienen que pagar una millonada. Pero y entonces, ¿cuál es la real solución? Creo que además ha habido un problema en la estrategia del gobierno nacional, ha tenido que cambiar de foco en las últimas 2 semanas porque se sale primero con un paquete de medidas que apoyen al tejido empresarial, en este caso a las microempresas, que es básicamente créditos, y resulta que es que las microempresas no tienen más capacidad de endeudamiento. O sea, si antes estaban jodidas, y perdónenme la expresión, porque una microempresa subsiste a punta de créditos con el día a día en muchos casos, emprendimientos de subsistencia a los cuales les cuesta mucho despegar, pues ¿cómo les vamos a ofrecer créditos en el marco de una pandemia? Es un sinsentido. Y en ese sentido, ACOPI, que es la agremiación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las MIPYMES, le hizo una propuesta al gobierno nacional muy interesante, que es básicamente cubrir la nómina de lo que dure la emergencia. Y a mí me parece una propuesta absolutamente viable. Se trata de pagar más o menos 7 billones de pesos, que eso es el 0.05% del PIB, de lo que genera la economía nacional. De hecho, esas microempresas generan casi que el 32% del Producto Interno Bruto colombiano. ¿Y cómo no les vamos a dar el 0.5 de esto para pagar las nóminas durante este periodo? El gobierno tiene la capacidad, pero no se ha querido echar la mano al bolsillo porque finalmente al sector financiero le conviene mucho más que las microempresas se endeuden, así tengan ahorita periodos de gracia y luego tengan que pagar, lo van a tener que pagar finalmente. Entonces creo que aquí la solución, y por eso el gobierno nacional hace una semana anunció que iba a pagar el 40%, me parece una medida acertada, ojalá fuera más, pero vamos avanzando. Hay que cubrir los costos de la nómina, hay que sentar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que pueda revisar el tema de las inmobiliarias y los arriendos, que es de lo que más está preocupando realmente a los microempresarios y a las pequeñas empresas. Creo que es fundamental en esta etapa de reactivación, como le decía anteriormente, hacer un mapeo de qué venden, qué producen, qué servicios prestan las microempresas y cómo el Estado, cómo
el sector público, el sector privado pueden contratar con estos micro y pequeños empresarios para que puedan haber un flujo bien directo de caja y poder conectar de una mejor manera esta oferta con esta demanda de ambos sectores. Aquí tenemos Muy interesante, Julia. y es el problema que tenemos en las bases de datos, ¿no? Y por otro, la gran informalidad que tenemos en la ciudad de Bogotá y en general en Colombia, porque resulta que muchos tienen el certificado de existencia y representación actualizado, resulta que aparecen con menos empleados de los que tienen, o el informal que paga diariamente a la otra persona su sustento, pues obviamente este será un gasto que no va a ser cubierto por el gobierno. Pero pues esperemos cómo se va desarrollando también las múltiples medidas que toma el gobierno, pero sí hay que poner sobre la mesa y sobre todo en el Consejo esa informalidad o cómo progresivamente se va llevando de la informalidad a la formalidad para quienes que también hacen parte y contribuyen con sus impuestos desde el comercio, estén en estas bases de datos para que consecuentemente se puedan beneficiar. Sí, que hay que dejar algo muy claro y es que en el imaginario de la ciudadanía siempre está que informalidad es igual a ilegalidad y por ahí meto criminalidad, y eso no es así. La informalidad no es mala, ¿sí? En este caso estamos hablando de que mueve la mitad de la economía de una ciudad como Bogotá. Yo por eso prefiero hablar de economía popular, porque estamos hablando de ciudadanos que ante un desempleo estructural acuden a algún tipo de actividad económica por cuenta propia, iniciativas productivas de manera informal, que no son menos honrosas, pero que tienen muchísimas más dificultades en términos de garantía de derechos, de prestaciones sociales, de la garantía de un mínimo vital. Por eso incluso la discusión sobre el uso del espacio público es muy importante, porque se tiene que privilegiar, como lo dice la Corte Constitucional, el derecho al trabajo más allá del espacio público que finalmente es de todos. Y yo siempre encuentro en esa economía popular una oportunidad muy, muy amplia de, como lo decía ahorita, conectar el sector público y privado de la economía en su demanda con lo que ofrecen estos pequeños negociantes, esos trabajadores de la economía informal o popular. Y lo decías tú, ¿cómo llegamos con asistencia social? Pues en efecto hay que mejorar las bases de datos. Yo de hecho tuve que jalarle un poquito las orejas al director del Instituto de Política Económica y Social en Bogotá, del IPES, de la actual administración de la alcaldesa, porque vi un poquito de desorden en eso. Tenía unas cifras que no me cuadraban, un subregistro, mucho menos trabajadores informales registrados que los que hoy sabemos por cifras y por censo que hay. Creo que es importante actualizar esas bases de datos. Los que quieran formalizarse, bienvenidos. Creo que hay que ampliar las posibilidades de formalización, pero los que no, simplemente hay que darles garantías para que puedan ejercer su derecho al trabajo, su mínimo vital, buscar mejorar sus ingresos de alguna manera, sus derechos sociales, y en los casos en los que haya, por ejemplo, reubicación, cuando estamos hablando de trabajadores en el espacio público, pues no reubicarlos en donde sea, porque finalmente hay un mercado que se crea alrededor de ellos en el tiempo en que llevan ejerciendo su actividad económica. Hay que darles todas las garantías para que puedan seguir trabajando con su mismo nivel de ingreso y, por supuesto, que un acompañamiento social permanente. Y es que, en efecto, la cuarentena es un privilegio de clase, y eso es justamente lo que estamos charlando aquí con el concejal más joven de Bogotá, Julián Sastoque, que además nuestros oyentes están locos en las redes sociales, y locas justamente, porque pues, fanaticada, imagínate. Entonces, justamente ya el agua hirvió, muchachos, muchachas, les cuento. Entonces vamos a bajarla para seguir haciendo este carajillo y vamos a echarle ahora el guaro, la parte etílica de... Bueno, vamos con el guarito y vamos a hablar de temas políticos. ¿Cómo hace un joven, ya nos habías comentado algo de eso, de 23 años para llegar al Consejo de Bogotá? ¿Cuál es la estrategia? Porque muchos, como yo que hice un ejercicio, realmente nos vemos a veces truncados por la edil en la localidad de Puente Aranda. Nos vemos truncados por muchas cosas y eso es impresionante. Bueno, pues esto ha sido un reto, ¿no? También ha sido una cosa como de años. Yo los últimos 8 años de mi vida, desde muy joven, me dediqué más, no a ser el político, sino a ser más como el que le gustaba impulsar a otros, ¿no? Entonces yo he viajado en más de 14 departamentos de este país, a muchísimos municipios,
a capacitar a pelados, a decirles por qué hay que participar en espacios democráticos, políticos, a fortalecer todas esas capacidades ciudadanas que los impulsaran a trabajar en llave y poder lanzarse en algún momento y sacar un montón de señores que llevan años, un montón de dinosaurios, con todo el respeto, que no permiten que lleguen otras generaciones. Y lo hice tantos años que luego acepté la invitación de unos amigos jóvenes que querían lanzarse a diles en algunas localidades, y me dijeron, no, queremos una persona como fórmula de consejo, tú que has estado en tantas vainas con nosotros, sociales, políticas, ¿por qué no te lanzas? Yo creo que es hora de pasar de predicar tanto a la acción, tanto que tú te la pasas diciendo en La Guajira, en Cali, en donde sea que los jóvenes sí pueden llegar y tú, ¿y qué? ¿Cómo vamos a ver el ejemplo? Y en eso creo que tienen razón y tuvieron razón mucho en su momento. Uno tiene que liderar desde el ejemplo y mostrar que es capaz. Entendía los retos, sin embargo, debo decir que los subestimé mucho. Yo decía, sí, claro, eso se puede hacer una campaña sin plata. Pues no, sorpresa, yo llegué a septiembre, que era el segundo mes, y no tenía un peso. Había recibido donaciones como de 4 millones de pesos que reuní entre amigos, familia, redes sociales, mis profesores, mis compañeros, y eso no era nada si yo quería entregar al menos 100.000 volantes en una ciudad de 8 millones de habitantes, o sea que es casi que el 1%. Entonces, en ese sentido, incluso tuve que pedirle un préstamo. Una amiga se endeudó para prestarme 15 millones de pesos. O sea, ella sacó un crédito a su nombre para prestarme a mí la plata. Y fue lo único que gasté en campaña. Y con eso hice maravillas. Yo digo, yo no entiendo para qué los políticos tradicionales se gastan 500 o 1.000 millones. Pues claro, luego entiendo, en efecto, es porque su política funciona de otra forma, ¿no? Y en este caso fui absolutamente recursivo. Yo he sido una persona muy creativa en 1000 cosas en la vida y dije, no, pues yo tengo que subirme a los buses, tengo que subirme al Transmilenio, hablar con un parlante, así me toque a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche en el último Transmilenio, lo hago y lo hice toda la campaña, de lunes a domingo, los fines de semana, como digamos, no está la gente en el modo laboral estudiantil, me iba a los barrios y caminaba, volanteaba, hablé con la gente, yo he hecho bastante carreta de la buena, ¿no? Y me gusta conversar con la ciudadanía y creo que fue bastante reconfortante y a la gente le gustaba además verlo uno en la calle con su cartel encima, que hacíamos en mi casa además, y era el mismo candidato, no estaba pagándole a una persona para que volanteara, era el mismo candidato repartiendo, y eso genera mucha empatía en la gente, y confianza, y no, nos decían que no íbamos a ganar, incluso gente del mismo Partido Verde me decía que no, que sin padrino era imposible, que no tenía tal vez el suficiente recurso, pero a muchos los callamos y de hecho hoy tenemos una votación más alta que la de muchos senadores que se atrevieron a decir eso. Y creo que eso era lo que había que demostrar. Yo me siento orgulloso y de hecho la crítica siempre fue bastante fuerte. En redes sociales yo me muevo un montón y en campaña me hicieron la vida imposible todos los sectores políticos. Hoy sigue pasando exactamente igual, eso no ha cambiado, pero nos decían, no, si en redes sociales le dan durísimo, ¿eso quién lo van a querer? ¿Quién va a votar por usted? Pues vean ustedes que fue una votación que para mí superó todas las expectativas, pero creo que es porque a veces reducimos la política a las redes sociales y resulta que sí es potente, pero ahí no está la mayoría de la población que vota. También está en la calle esperando que uno llegue y a esa gente también hay que convencerla porque ahí es donde está el ejercicio de pedagogía electoral y democrática dura. Entonces creo que lo más importante es, y creo que estos 4 meses también me han llevado a reforzar esta idea, es que uno tiene que creer en uno mismo. Yo creo que desde que uno crea en uno mismo no es imparable. Si uno tiene la plena confianza de que va a lograr las cosas, no se pone barreras uno, así los otros se las pongan, uno logra las cosas que se propone. Tener mucho carácter. Uno puede ser joven, pero uno no es ingenuo. Y esto se lo he dicho a mis colegas y a todo el mundo en política, que por qué el señor concejal joven entonces nos levanta la voz o por qué tenemos que darle la palabra a él, pues porque sencillamente también tenemos la misma capacidad, el mismo derecho, y se lo digo a mis compañeros, su voto vale lo mismo que el mío acá en este consejo, su voz vale exactamente lo mismo, independientemente de la edad, independientemente de que usted me lleve 15 años de carrera política, en este momento estamos en las mismas condiciones, y si tenemos que tener carácter y pararnos duro, con todo el respeto y la decencia del mundo, lo hacemos, y creo que hoy los jóvenes tenemos ese carácter y tenemos además un llamado a dejarle una mejor ciudad y un mejor país a las siguientes generaciones. Entonces, nada, con toda. Yo creo que hay que meterle mucha actitud a la política. Así es, Julián, y es que además
eres un ejemplo para muchísimos jóvenes que quieren llegar a la política siendo jóvenes. Y justamente es muy interesante ver pues, lo que decía ahorita tanta fanaticada. Quisiéramos preguntarte por qué el Partido Verde. Bueno, yo, como les contaba, siempre estuve metido en temas de participación política con jóvenes y me hicieron ojitos de todo lado. Desde el Polo, que está metidísimo en la Universidad Nacional, hasta la U, hasta los liberales también en algún momento. De todos los lados me invitaban a ser parte de sus colectividades, el petrismo y demás. Pero yo dije, no, yo como estoy en un rol, además de trabajar con jóvenes, invitarlos a participar en política, pues no puedo ser sesgado, tengo que estar fuera de una estructura partidista, más bien un ejercicio de liderazgo juvenil y demás, para poder apoyar a amigos de todas las corrientes políticas. Yo tengo amigos hoy en todos los partidos y son la mayoría jóvenes porque los conocí antes de que fueran candidatos, antes de que ganaran, antes de que se metieran a los partidos y piensan de maneras muy distintas todos, pero yo he aprendido que no, intento no perder amistades pues, por política. Y creo que es muy importante además no caer en el rencor. Antier vi que criticaron a una representante a la Cámara, Juanita Gobertus, porque votó igual que una persona del Centro Democrático. Yo particularmente, o sea, creo que hay que quitarnos esa visión de que si no estás conmigo, estás contra mí. Creo que eso nos ha hecho mucho daño en política. Les cuento un ejemplo. El primer proyecto de acuerdo que se aprobó este año en el Consejo de Bogotá era de autoridad de un concejal del Centro Democrático y buscaba mejorar toda la atención integral al cáncer en Bogotá. Por sorteo, a mí me tocó ser el ponente. Yo tenía que presentarlo y hacer que se aprobara. Entonces yo, porque soy de oposición a ese partido, tengo que votar en contra de ese proyecto o presentarlo negativamente. No, porque finalmente mejoraba la salud en Bogotá. Entonces creo que en el Partido Verde yo encontré un partido que no tiene muchos caudillos, es decir, no ha intentado elevar la imagen solo de una persona para buscar rédito electoral, sino que hay muchas personas que se destacan. Está Antonio Navarro, estaba Mocus, estaba Claudia López, Angélica Lozano, Inti Asprilla, que también es de izquierda, un montón de gente interesante que yo dije, como que todos intentan tener su protagonismo. Me gustaba mucho el partido que salían muchas mujeres a protagonizar, y además teníamos unos principios básicos, que era la defensa de la educación, de la paz y el ambiente, que son banderas también mías de campaña, que me motivaban. Y siempre vi en eso un referente. A Claudia López le tenía mi profunda admiración desde que estaba en el colegio cuando le hacía ese control político a Álvaro Uribe en la Corte Constitucional, por ejemplo. Eso fue algo inolvidable. En la izquierda también hay gente maravillosa, incluso uno puede reconocer que hay gente buena en la derecha, pero en el verde encontraba como ese nicho en donde no había rivalidad, pero sobre todo le dan la oportunidad a los pelados. Y yo sé que Felipe no me va a contrariar. En el verde hay mucho espacio para candidatos a ediles jóvenes. En Puente Aranda hubo bastantes candidatos jóvenes en la consulta del verde, luego se lanzaron en las elecciones formales y era de la localidad que más tenía candidatos jóvenes del verde. Entonces, creo que ha sido un partido que entiende la importancia de la renovación, sin mezquindades, haciendo escuela, buscando empoderar a otros, y eso me parece chévere, y ideológicamente creo que hay mucho de dónde hacer, y hoy es una fuerza política que tiene mucha fuerza en Colombia, que va como para arriba, y hay que saber canalizar eso trabajando en llave con otros sectores, ¿no? Bueno, Julián, hablando del tema de Diles, nosotros quisiéramos saber cómo haces tú para reunir esa cantidad de jóvenes de la que nos hablas, porque en efecto la mayoría de tus candidatos fueron jóvenes. ¿Cómo les fue a ellos? ¿Cómo fue esa relación, ese proceso? Bueno, yo lo primero que, como decía anteriormente, gracias a mis amigos ediles, yo tomé la decisión de lanzarme al consejo. En parte ellos fueron los que me invitaron, entonces por eso estoy aquí hablando con ustedes. Y lo que hicimos fue básicamente un proceso de formación de al menos un año, y en el año en el cual buscamos crear un equipo de jóvenes que se pudieran lanzar en varias localidades. Inicialmente teníamos 9 candidatos a la consulta del partido Alianza Verde, que fue como en junio más o menos. De esos 9 pasaron la consulta, que es además un ejercicio muy jodido, porque es sacar a votar a la gente un domingo en donde no hay elecciones, sino que ponen unas mesas en unos puestos en las localidades, por ahí, Y en había donde el partido de partido Colombia. defina. Exacto, y también teníamos la consulta del Partido Liberal el mismo día, en pleno, mejor dicho, partido y demás. Pues muchos jóvenes se vieron afectados por la politiquería tradicional o por su experiencia, qué sé yo,
pero llegamos cuatro candidatos al final, 4 de 9 me parece un buen número, 4 candidatos, uno en Chapinero, uno en Ciudad Bolívar, uno en Fontibón, uno en Santa Fe, maravillosos todos, jóvenes, con una experiencia profesional y de servicio social muy interesante, y de los 4 con los que llegamos a octubre, quedaron 2, entonces me siento bastante satisfecho, porque pues la mitad, el 50% de probabilidades de las ganamos, y tenemos hoy un edil joven en Fontibón, y un edil joven en Santa Fe, que es profesor de un colegio además en la localidad. Entonces, bastante interesante el ejercicio, siempre buscando, ahorita pues está muy temprano, ¿no? Para todavía trabajar muy de lleno en el territorio, porque además pues no podemos salir a la calle a trabajar con la gente por la emergencia, pero sí buscamos que muchas de las iniciativas como equipo quedarán recogidas en el plan de desarrollo, y ellos son personas que les están entregando cada día de su vida a la localidad, y como jóvenes también están en las localidades, y en el consejo es difícil, en las localidades es más jodido que los jóvenes lleguen a una JAL, porque allá sí que hay gente que lleva toda la vida sentada en una silla, 50 años, 40 años, gente con mafia, gente con cosas horribles, y sé que Felipe no me corregirá, por eso te felicito por lanzarte a la JAL, porque qué reto y qué valentía intentar llegar a una junta administradora local. Muy bien, así es. Entonces, ¿qué viene ahora en el carajillo, Tatiana? Llega el momento más dulce, llega la canela. Cuéntanos, ¿qué andas leyendo en estos días? ¿Qué intereses tienes? ¿Estás pensando en hacer alguna maestría, alguna especialidad? ¿Te gustaría más adelante volverte a relanzar? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, pues en estos días no ha quedado mucho tiempo de leer. Antes de la semana antepasada estaba leyendo, ahorita es que me ha tocado leer 2 tomos de estos, que son 1500 páginas del plan de desarrollo, con números, con proyectos, y eso me ha tenido todo el día ocupado. Antes estaba leyendo un libro que se llama, que precisamente para todas estas reflexiones que me dejan estos 4 meses, se llama ¿Qué es la política?, de Hannah Arendt, que es una filósofa maravillosa europea, y intentando como encontrar algunas explicaciones de todo lo que estamos viviendo en términos políticos. Y tengo planes, por supuesto, quiero hacer la maestría, ese es uno de mis sueños, en temas de política pública, desarrollo, incluso en temas de conflicto, pero se me cruzó la pandemia. Yo quería empezar el siguiente semestre, pero siento que me va a tocar esperar un poquito, y pues también tener un ahorro interesante, o al menos sacarla a préstamo, porque siempre es costoso una maestría en este país, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que hay muchas cosas chéveres por hacer. He intentado tomar con más calma esta situación de aislamiento, llevamos ya 2 meses, el primer mes fue muy difícil, yo soy una persona bastante proactiva y le gusta estar en la calle todo el día, en los barrios, mejor dicho, ocupado, pero encerrado, uy no, esto a mí sí me ha dado duro, mentalmente ha sido difícil, ya lo he manejado mucho mejor, pero bueno, aquí estamos contentos y con toda la disposición, cuidándonos y buscando que la ciudadanía esté muy bien en Bogotá. Bueno, ¿cuáles creen que van a ser a futuro los efectos macroeconómicos de esta pandemia? Sabemos que afecta a la economía y la afecta a corto plazo, pero a largo plazo, ¿cómo ves la situación? ¿Cuál es tu análisis como economista respecto al futuro que se está generando respecto al COVID-19? Claro, no, bueno, esto ha sido un ejemplo de las fallas del modelo económico de muchos países, no solamente del colombiano, y creo que el efecto a largo plazo es cómo empezamos a pensarnos la estrategia correcta para redistribuir el ingreso en la sociedad, que sea una sociedad mucho menos desigual, no solo en Colombia, en Bogotá, a nivel global tenemos unos niveles de desigualdad profundos, el 99% de la riqueza la concentra el 1% de la población, y eso ya nos dice que hay mucho camino para mejorar bastantes cosas, efectos nocivos sobre el empleo que es precarizado, como lo hemos visto en Bogotá. A nivel global esto es algo que pasa generalizado, necesitamos darle muchas más garantías laborales a los trabajadores del mundo, trabajadores que necesitan condiciones de seguridad social óptimas. Y, perdónenme chicos, les voy a pedir 2 minutos, 2 minutos Listo. para que me intervengan. Perfecto. Así es, entonces, mientras Julián vuelve con nosotros, vamos a escuchar una canción que está aquí en la canela, ¿cierto, Tatiana? ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Fiesta Pagana, que es un bajo de luz. Vamos a escuchar un momentico. La idea es que analicemos un pedacito de esta canción que viene muy de la mano con el tema de nuestra pandemia y nuestra lucha de clases.
Regálenme un segundito. Así es de Mago de Oz, Fiesta Pagana, vamos a escucharla. Julián luego nos cuenta qué le parece la canción, pero además la analizamos un poquito y en cuanto al contexto. Cuando despertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que vienes a ver a tu piel, va a ser como una injusticia que eres. Si tienen esa mano por ti nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los tiempos a fin de mes y la Santa Inquisición te diga correcto. Bueno, ¿qué nos parece, carajillos? ¿Qué les parece esta gran canción? ¿Ah? Felipe, ¿qué opinas? Esta canción tiene un contenido muy particular, un mensaje social de alto impacto y yo creo que pega mucho en los jóvenes y creo que nos deja muchas reflexiones. Así es. Tatiana, ¿tú qué piensas? Sí, que hay que luchar sobre de cómo vamos a acabar con el statu quo, cómo tenemos que replantearnos la sociedad, tratar de eliminar esta lucha que hay entre clases, que lo único que hace es empobrecernos más y que haya más odios en nuestra sociedad. Cuando somos más armónicos y trabajamos de la mano en pro de una mejor sociedad y en pro de una mejor economía, hace que todo fluya mejor, en lugar de estar los unos encontrados con los otros. Así es, a mí me encanta que además, pues de que es una super banda que es Mago de Oz, pues tiene un mensaje súper crítico y es justamente la lucha de clases, como, hey, pongamos atención, hay un sector dominante, un sector oprimido, parémonos fuerte. Entonces esto es justamente lo que nos dice esta canción de Mago de Oz. No sé si Julián ya está ahí con nosotros de nuevo para que nos cuente qué opina de esta canción, si le gusta, además pues, de lo que hablamos al principio del programa, de la lucha de clases. Nos contabas que Tengo que igual, escuchar mucho con ustedes, chicos, porque cuando iba a pedir la palabra ya me habían saltado por no contestar, entonces ahora sí me claro, toca, chicos. listo, Ok. perfecto. Bueno, seguimos nosotros acá. Hay una situación que se ha venido presentando en la Universidad de Externado de Colombia. No sé si están al tanto de ella, ¿qué saben? Sí, justamente es un tema muy interesante que podríamos ir tocando mientras el concejal Julián Sastoque pues sigue en su sesión. Melo, ¿qué sabes de ese tema? Pues no mucho, pero he visto bastante movimiento en redes, bastantes estudiantes manifestando inconformidad con respecto a una serie de acciones que de alguna manera han molestado a la comunidad estudiantil y ahorita sería bueno también preguntarle al concejal al respecto, pero pongamos la denuncia. Listo, tenemos una estudiante indignada como muchas, como vimos el día de ayer en el Twitteratón, nos dimos cuenta que hay casos de acoso, nos dimos cuenta de casos que hay mucho inconformismo en cuanto a la forma como se está manejando la universidad, en cuanto a dónde están yendo los recursos, en cuanto a la inequidad que se vive, en cuanto a la calidad de las clases, en cuanto a los profesionales que están saliendo, en cuanto al idealismo versus el individualismo que se ve en las aulas. Entonces ya vamos a compartir pantalla y ponemos la denuncia. Qué interesante esta denuncia. Esperamos entonces que la escuchemos, le pongamos muchísima atención y en redes sociales nos compartan cuál pues, es su opinión acerca de esta gran problemática que nos azota a los estudiantes pues, de Bogotá. Vargas, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y en nombre del colectivo estudiantil Paz en el Externado me gustaría agradecerles porque nos den esta oportunidad para contarles la situación actual que está viviendo nuestra casa de estudio. Yo hago parte de un colectivo de estudiantes que surgió hace aproximadamente 3 días como consecuencia de varias denuncias sobre distintas irregularidades que se estaban presentando dentro de la universidad. Esto también se une con un movimiento de docentes que surgió el año pasado y que no solo exigió mayor participación dentro de los procesos universitarios, sino que también hizo distintas denuncias en materia administrativa y financiera. Denuncias que no fueron estudiadas ni expuestas públicamente, ni tampoco fueron analizadas a profundidad por parte de las entidades que están encargadas
de hacer este tipo de control frente a las universidades. Esta situación es muy grave porque tan solo en 3 días el colectivo estudiantil ha recibido múltiples denuncias, algunas muy graves. Solo por darles algunos ejemplos, hemos recibido denuncias de estudiantes que señalan haber sido agredidos verbalmente por parte de sus docentes. Hemos recibido denuncias de acoso sexual, hemos recibido denuncias de censura por parte de la universidad hacia denuncias de acoso sexual. Concretamente, hubo un grupo de estudiantes que denunció haber hecho un reportaje porque hacían parte de la Facultad de Comunicación Social, justamente tratando de recopilar los casos de acoso sexual dentro de la universidad y denuncian que esta censuró dicha investigación. También tenemos varias denuncias sobre cobros injustificados a los estudiantes. Hay denuncias sobre el descuento ínfimo que empieza a hacer la universidad frente a esta situación del COVID, desconociendo que la comunidad externadista en su mayoría pertenece a la clase media, que es una de las clases que se va a ver más afectada con la situación de la pandemia actual. Por solo ponerles un ejemplo, el Politécnico, que en mi caso personal es donde estudia mi hermana, ofrece un descuento del 40% para el próximo semestre a los estudiantes que ingresan y del 20% para los estudiantes que van a entrar al próximo semestre y que están ya cursando la carrera. Mientras que el externado, que es una universidad con una capacidad financiera muchísimo mayor, apenas ofreció un descuento del 15%. Si ustedes quieren conocer alguna de las denuncias que hemos publicado a la fecha o alguna de las denuncias que ha hecho alguno de los estudiantes, pueden seguirnos o ver el hashtag en Twitter de Pasa en el Externado. Allí nosotros hemos publicado distintos videos con testimonios de estudiantes que han desarrollado estas denuncias. También nos hemos visto obligados en esas publicaciones a distorsionar la voz de los estudiantes, a no presentar videos, sino únicamente presentar el audio para proteger su identidad, porque realmente el sentimiento generalizado de los estudiantes es de temor a que se tomen represalias académicas y disciplinarias para callar estos temas y no afectar la imagen corporativa de la universidad. Es por eso que solicitamos su apoyo y su solidaridad. Esto tiene que ir más allá del externado, porque realmente los estudiantes sentimos que estamos peleando contra un gigante. No importa si pertenecen o no a la comunidad externadista, yo creo que como jóvenes, como estudiantes, debemos tener su solidaridad frente a la situación que están viviendo otras casas de estudio para que todos los jóvenes en Colombia desarrollemos de manera libre nuestro ejercicio y nuestro derecho de la educación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas del colectivo Paz en el Externado por contarnos su denuncia. Estamos pues recibiendo todas sus denuncias, no solo de la Universidad del Externado, sino de todas las universidades, todos los jóvenes, las problemáticas que nos afectan a nosotros, a los jóvenes. Queremos que nos las cuenten aquí en Los Carajillos. Vamos a dedicar un espacio en cada capítulo justamente para escuchar sus denuncias. Entonces, pues ya está con nosotros de nuevo el concejal Julián Sastoque. Estamos hablando justamente de las quejas que tienen los estudiantes de la Universidad del Externado. Estábamos escuchando a una representante del colectivo Paz en el Externado, la cual nos contaba que hay bastantes problemáticas que está azotando al externado. Tatiana, ¿qué tal si le haces un pequeño resumen al concejal? Listo, mira, lo que está ocurriendo es muy grave. Hay casos de acoso sexual de docentes a estudiantes, hay persecuciones, hay personas que se han sentido vulneradas y temen mostrarse o mostrar su voz, incluso las que están liderando este movimiento han distorsionado las voces. Encontramos videos en YouTube de algunos estudiantes, no solamente de derecho, sino de relaciones internacionales, de comunicación. Son denuncias de verdad muy graves y que salen a la luz muchos años después. Y que como estudiantes tienen miedo de que no las dejen graduar, tienen miedo de perder las materias, tienen miedo de su imagen como mujer que se pone en tela de juicio por el hecho de haber pasado por estas cosas, pero no solamente es de mujeres, sino también hombres están sufriendo, que están indignados de las múltiples injusticias que se presentan, de
el hecho de no poder acudir a supletorios, que se les pasó un accidente y no se dejan presentar y pierden la materia y con ello pierden el año. Injusticias con docentes que no les dejan sustentar sus trabajos de grado simplemente por arbitrio. Cuando un jurado de la nada hace una pregunta y es un jurado que ni siquiera estuvo en la cátedra y no hay ningún derecho de que haga una pregunta salida de la nada y el estudiante pierda la materia, simplemente porque no vio los contenidos que el jurado pensó que el estudiante había visto. Pasa en el externado, no debería estar pasando ni en esta ni en ninguna universidad. No sé qué opina Julián al respecto, si en tu universidad de pronto viste alguno de estos casos, cómo podemos apoyar a este colectivo, cómo podemos ayudarlas y ayudarlos. Bueno, sin duda alguna, yo creo que, y primero les pido excusas a las personas que nos estaban viendo por tener que ausentarme unos minutos. Estaba en una sesión del consejo y bueno, creo que en el último año han aflorado bastantes denuncias de acoso, denuncias de presión académica, denuncias de hostigamiento en instituciones universitarias con mucha fuerza, y ahora las redes sociales, pues sin duda alguna son un medio de masificar estas denuncias, y yo lo he dicho, cada ciudadano es casi una cámara, donde haya un celular, hay indignación, hay pruebas, hay evidencias y hay la posibilidad de conectar esa indignación y mandar un mensaje fuerte. En la Universidad Nacional también particularmente ha habido bastante actividad en términos de las denuncias que se han hecho por acoso por parte de profesores, de personal administrativo, incluso de estudiantes mismos, entre estudiantes, y ha sido un mensaje para mostrar que en muchos casos las universidades, por cuidar su prestigio, han evitado darle el trámite que merece a las denuncias que hacen sus estudiantes. Se habla particularmente del caso de las mujeres, que no solamente son acosadas física o sexualmente, sino que también son perseguidas y hostigadas con prácticas académicas. Y entonces hablamos de casos como en el que no se les deja presentar los trabajos a tiempo, en el que se piden intercambio de cosas para poder ayudar al estudiante, pero también encontramos casos incluso que no son acoso netamente físico-sexual, sino también académico y acoso en el sentido de la palabra, en el cual los profesores terminan abusando de los trabajos de los estudiantes, de la confianza misma. Así que creo que sí es fundamental acompañar las denuncias que hacen bastantes colectivos universitarios en términos de garantizar sus derechos, además porque tenemos que entender que independientemente de que la universidad tenga libertad de cátedra o no, no pueden pasar sus disposiciones por encima del derecho a la libre personalidad o a las libertades mismas de los estudiantes y a su posibilidad de denunciar las cosas que están mal. Y repito, aquí ha habido un problema sobre todo de ego, un tema de imagen, en donde las universidades han puesto por encima el nombre de la universidad y los reconocimientos que han tenido en los últimos años o en su historia, por encima de los derechos de los estudiantes que se ven vulnerados en muchos casos dentro de la institución universitaria por múltiples razones. Así que creo que lo primero es confiar, tener un acto de buena fe sobre eso especialmente, y poder acompañar estas denuncias y gestionar en lo posible desde donde se pueda algún tipo de respuesta y de presión social. Y justamente esta presión social la podemos lograr utilizando el hashtag #PazEnElExternado, sobre todo en Twitter, pero también en cualquier red social, denunciando. Pueden acudir a cualquiera de nosotros buscaremos la forma de que las autoridades si es necesario, porque hay casos que bastan con un llamado de atención que pueden pasar ya a ser delito, y está pasando constantemente, no solo en esta universidad, sino en muchas del país. #PazEnElExternado para que esto deje de ocurrir, para escuchar a quienes están sufriendo estas situaciones y para evitar que a futuro se repita, porque ese statu quo no va a cambiar, por cuanto que hay muchas personas muy exitosas en el campo, sobre todo del derecho, que apoyan esta universidad y que no hacen que se visibilicen esos problemas. Entonces vamos a luchar en contra de quienes quieren censurar. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de un tema en el que has estado muy activo, y es el tema de ICETEX, los alivios que pues se han anunciado, lo que no dejan muy satisfechos a la comunidad universitaria. Nosotros quisiéramos saber qué piensas en esa materia y qué propondrías para el caso, aunque sabemos que pues las competencias no te dan para cambiar mucho, pero pues... Pero la voz sí, eso es lo importante. Julián, quiero contarles que el hashtag es Pasa en el Externado. Tal vez se nos pasó, dimos paz en el externado, pero no, es Pasa en el Externado.
¿Listo? Hashtag pasa en el externado. ¿Listo? Listo. Bueno, pues ayer les cuento de hecho que tuve una reunión aquí por Facebook, por Zoom, con el presidente del ICETEX. Bastante, no lo distinguía mucho de una manera tan directa, ¿no? Y creo que en efecto no han entendido las cosas. Yo lo primero que tengo que decir es que en este país en donde la educación se mercantiliza en exceso y se garantiza como un privilegio y no como un derecho, pues los estudiantes tienen todo el derecho de ponerse bravos y pedir rebajas o pedir ampliaciones de plazo, o pedir que no les cobren interés, o lo mismo que se pide en las calles siempre, educación gratuita y de calidad. Yo, escuchando ayer al director del ICETEX, me di cuenta que no hay una disposición muy amplia de reformar esa entidad. Creo que, pues digamos, para las personas que nos están viendo, el ICETEX funciona con recursos del Banco Mundial y hay unas condiciones para el otorgamiento de los créditos educativos. En ese caso, hasta que no cambien esas condiciones que el Banco Mundial le da al ICETEX para girarle la plata, pues finalmente no van a verse beneficiados los clientes, porque es que son clientes, no son estudiantes, padres de familia, sí, eso está en el discurso, pero son clientes, porque es que aquí se está negociando con la educación, y eso es una realidad, suene feo o no suene feo, es la realidad, y que sí, que eso le ha servido a muchas personas para estudiar, es cierto, muchísimas, cientos de miles de personas, pero también es cierto que esas mismas personas, después de estudiar, siguen 15 o 20 años pagando la misma deuda, y cuando tienen hijos y tienen que pagarles su crédito del ICETEX, ni siquiera han acabado de pagar el de ellos. Y eso también pasa en Colombia. Así que creo que eso hay que dejarlo claro. Nosotros particularmente le hicimos en marzo una propuesta al gobierno nacional y al ICETEX y era que pudiera congelar los créditos durante 3 meses, que es lo que teníamos estimado durar a la emergencia, con una tasa cero de interés y que al mismo tiempo pudiera brindar algunas opciones de refinanciación de las obligaciones, una ampliación de la deuda con tasa cero de interés también en los planes de amortización, por ejemplo, pero digamos que lo que hizo fue dar 4 opciones, periodos de gracia, ajustar la tasa de interés al IPC, la inflación básicamente, gradualmente, también el tema de la ampliación del plazo y, por ejemplo, no tener que tener un codeudor para pedir el crédito. Para mí esos son pañitos de agua tibia realmente, porque ninguna de esas medidas aporta directamente al capital de la deuda, ninguna reduce la deuda. Básicamente reduce es el rendimiento financiero de la entidad, pero se le sigue debiendo la misma plata a la entidad como tal por parte de estudiantes y de familias. Entonces, ayer hablando con él, vi que no hubo mayor flexibilidad. El tema de la tasa de interés, yo creo que es una discusión que es vital y es que pues, si estamos hablando de un crédito educativo, pues no tienen que cobrar tasa de interés y en eso el gobierno nacional y el ICETEX tienen que mandarse en la mano no solo al corazón, sino al bolsillo y es que tienen que entender que los estudiantes el bolsillo no les da para más. Yo le decía ayer al director, al presidente del ICETEX, es que no se trata, señor presidente, de que los estudiantes le puedan pagar a usted la cuota del crédito de este mes, se trata de que la mitad de esos estudiantes, un gran porcentaje, no tienen ni siquiera para comer en esta cuarentena. Entonces tienen que pensar primero en que si yo no pago la cuota de crédito, me van a quitar el derecho a la educación, pero si la pago entonces me quedo sin comer, me quedo sin el arriendo, me quedo sin la posibilidad de sobrellevar el aislamiento. Entonces creo que sí, hay que reformar la entidad, creo que hay que también otorgar condonaciones de la deuda en muchos casos, al menos los pagos que están en mora de más de 1 año, 2 años, 3 años, un montón de meses, creo que hay que tener unas medidas muy especiales para poder garantizar que en este país en efecto sea lo más cercano a un derecho, la educación, y no a un privilegio como lo vemos hoy en Colombia. Bueno, para ir terminando ese primer capítulo de Los Carajillos, hay un tema que ha estado muy en boga en las últimas semanas y es la situación que está pasando en Ciudad Bolívar con respecto a los desalojos. Pues yo veo con mucha preocupación que pues esa gente desafortunadamente así está invadiendo territorio, realmente no tiene lugar a donde irse y los han sacado casi que a la fuerza. Es muy doloroso ver la manera en que los tratan y quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo allí, porque no muchos entendemos qué es lo que está pasando. Sí, señor, pues en el caso de los Altos de la Estancia, que es básicamente donde está ocurriendo eso y en otras regiones del país, no solo de Bogotá, lo dejo en claridad además porque es un fenómeno que está pasando en este momento en todo el país, y es que hay familias que, digamos, la primera condición que hay que ver es que están en una situación de informalidad en términos de habitabilidad, es decir, no tienen condiciones de vivienda digna
y en este caso particularmente son familias que están sobre terrenos de alto riesgo de remoción en masa. Eso quiere decir que están en terrenos inestables y están ahí básicamente ante una necesidad de vivir, de asentarse informalmente, pero también porque hay unos mafiosos llamados tierreros, muy coloquialmente, que son quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de estas familias y les venden a precio de huevo, a su precio, como ellos lo crean, estas tierras que son de todos y no son de nadie, que son finalmente del Estado, que están abandonadas y los asientan informalmente. Entonces, primero hay que ir desde detrás de ellos. La policía hay que mandárselas a los tierreros, no a la gente. Y en esto yo he sido enfático con la alcaldesa y con la administración distrital. Hemos visto cómo en estos 4 meses, a pesar de que la alcaldesa tiene una autoridad que hemos sentido en muchas cosas, la policía y el SMAT siguen sin Dios y ley. Y esto es algo que pasa en todo el país. Aquí el SMAT no se manda, ellos mismos se mandan. No saben realmente que la jefe de autoridad de la ciudad en términos policivos es la alcaldesa. Y por más de que hayan protocolos y estén los gestores de convivencia, se siguen saltando por la faja de eso y siguen vulnerando los derechos humanos de la gente y en este caso de familias humildes. Por supuesto que hay que sacarlos de ahí. Eso es una cosa absolutamente necesaria. Y contra eso, el fanatismo, que en muchos casos solo busca visibilizar el abuso de autoridad, tiene que aterrizar. Y es que no podemos permitir que con una situación de vulnerabilidad la gente humilde siga en estas condiciones indignas de vivienda. Hay que sacarlos, sí, pero hay que garantizarles al mismo tiempo alguna opción de reubicación con todas las garantías sociales y todas las garantías de una infraestructura sólida, resistente al agua, al sol y que no permita el afloramiento de enfermedades por no tener, por ejemplo, un techo de baldosa o un techo duro. En este caso creo que esas familias necesitan todas las condiciones. Si las vamos a sacar, maravilloso, pero que sea para llevarlas a otro sitio, con todas las garantías y con todo el acompañamiento social necesario. No con el SMAT, no con bolillo, no sin un ejercicio de autoridad y de control fuerte sobre las autoridades públicas, que en este caso es la policía quien está desmedida en esta situación. No es posible que le respondamos así a la gente que tiene doble condición de vulnerabilidad. Está en pobreza histórica y en una situación de vivienda indigna y entonces ahora tiene más hambre porque estamos en cuarentena y no puede rebuscársela y les mandamos a la policía. En eso creo que sí hay que ser absolutamente claros. Así es, Julián. Yo quiero contarles aquí en Los Carajillos que en las redes sociales estamos como muy calientes, como muy candentes y están atacando y generando mucho tipo de debate, pero no sobre las ideas, sino sobre los argumentos. Entonces, justamente lo que quiero invitar es a que generen debate, crítica, pero a partir de argumentos. Este es un espacio en donde lo pueden hacer y justamente es de ustedes, Carajillos, y también es de los invitados. Además, Julián, ya vamos finalizando este primer capítulo de Los Carajillos. Estamos felices de haberte tenido aquí como primer invitado. Queremos que nos envíes 2 mensajes, 2 a los jóvenes que nos están escuchando y uno es a los jóvenes que quieren llegar a ser políticos jóvenes, como tú ya lo lograste. Y 2, a los jóvenes para que no se estresen. A nosotros, los jóvenes, justamente que estamos acostumbrados al ritmo de la proyección social, de estar justamente en trabajos de comunidad, ¿cómo no nos estresamos en estos tiempos de cuarentena justamente y nos relajamos más bien? Bueno, lo primero es que no estaba viendo los comentarios porque no estaba en el Facebook Live al tiempo, tenía aquí la sesión, pero por ahí ya acabé de abrir, pues decirle a la ciudadanía, a la gente que nos está viendo que en efecto, pues hay que dejar a un lado, eso es una práctica política tradicional, y es debatir sin respeto y sin argumentos. Y si tanto hablamos de cambio y que los jóvenes somos el cambio y que, mejor dicho, tenemos que sacar este país de las mafias tradicionales, pues empecemos también por nosotros. Porque si nosotros nos dejamos llevar por el odio, por la mentira, por la intención malintencionada, valga la redundancia, de muchos, de destruir al otro porque sí, sin argumentos y ridiculizando además su rol, pues no estamos aportando absolutamente nada. Tenemos que dar ejemplos de nosotros mismos y desde que haya respeto de argumentos, pues bienvenida a la diferencia, pero siempre con respetos y argumentos. Y esto aprovecho para decirlo porque la gente en redes es muy cansona con el tema de que yo soy el concejal joven, lo mencionabas tú al inicio. Y mi respuesta siempre es, hombre, ¿y cuántas veces le han hecho, digamos, la misma guerra sucia a los políticos que llevan 20 o 30 años
en el Congreso, en los consejos municipales, en la Junta Administradora Local de Puente Aranda. Por eso personas como Felipe encuentran a veces barreras para llegar, porque resulta que es que a los que nos arriesgamos a hacer política en este momento nos ponen más trabas porque tenemos ganas de verdad de hacer cosas que a los que llevan toda la vida. Y resulta que suficiente tenemos con las barreras de la política tradicional como para que vengan con una intención bien difícil de tramitar a exponer sus diferencias. Entonces, siempre mi recomendación es, bajémosle un poquito, escuchemos con argumentos lo que dice el otro, porque de aquí creo que tanto Felipe como tú, como nuestra querida compañera Tatiana, han visto que ha habido ese argumentos, respeto y buena onda. Y frente a la pregunta, pues el mensaje muy especial para poder cerrar este maravilloso programa, y les agradezco mucho la invitación, chicos, es que, como le estaba diciendo, tenemos que dar ejemplo como jóvenes y que si queremos hacer política o trabajo social no sea para perpetuarnos en los espacios, tenemos que buscar hacer escuela. Es muy importante formar, crear procesos de formación, que lleguen otros, que vengan otros detrás. Yo creo que he entendido en mi vida que mi labor no es ser tanto el político que protagonice, sino más bien el que busque abrir espacios. Eso es lo que he hecho desde pequeños, el que así tenga que recibir todo el agua sucia y todo el palo, pues no importa, desde que lleguen otros después y les toque más fácil, aprendan de lo bueno y de lo malo que uno hace, pues finalmente esa es la vida. Y creo que hay que hacer escuela, crear procesos de formación, liderar con el ejemplo, no dejarse achicopalar ante la mala vibra, ante la mala intención. La política es un mundo muy hostil en nuestro país. Hace 20 años ser oposición en este país era tener una bala en la cabeza. Hoy la muerte política se da de otras formas, es acabando en el discurso, es acabando en las formas en cómo hacemos política, y eso tenemos que limpiarnos de nuestras vidas, de nuestros corazones, y yo creo que hoy tenemos un potencial enorme como jóvenes que hemos vivido 50 años de dolor en el conflicto, pero también como una generación que tiene que ser quienes escriban las páginas de la reconciliación de nuestro país, y le podamos decir a los otros que vienen detrás que sí era posible construir un país distinto en medio de las diferencias y que puede tramitar sus profundas diferencias políticas o ideológicas a través del respeto, pero sobre todo garantizándole a los otros una sociedad mucho más incluyente. Ahorita nos matamos por bobadas, por un comentario en redes sociales, pero en 20 años, cuando tengamos que pelear por cosas como el agua, por ejemplo, vamos a ver cuál va a ser el discurso. Así que nada, chicos, muchas gracias. Ustedes también le dan mucha vida al formato fresco del periodismo, del comentarismo político juvenil. Es bueno encontrar espacios como los de ustedes en los carajillos, además con un toque de y de amargura bien interesante. Sí, claro que sí. Pues la idea es ver las cosas desde una forma más tranquila, siempre mandando un mensaje mucho más calmado, mucho más de escuchar, mucho más de diálogo, y esa es la idea también de este programa y de estos espacios, y también de la responsabilidad que tenemos todos en nuestras redes sociales, ¿no? De qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos informando. Nos encuentran como Los Carajillos en Twitter, nos encuentran como Los Carajillos en Facebook y en Instagram. Y bueno, y seguiremos en esta labor. También mando un mensaje de cuarentena, de tranquilidad. La idea no es llenarnos de cosas y mantener ocupados todo el tiempo. No, la idea es darnos un espacio también para pensar, para replantearnos las cosas, para mirar cuál va a ser nuestro siguiente paso a seguir, sin inundarnos cada vez más de tengo que hacer mil cosas y estallarnos en el estrés. Porque eso también es perjudicial. Hay que tener espacios para todo, para pensar, para leer, para estudiar, para trabajar. Bueno, les agradezco a nuestra audiencia que ha estado muy pendiente el día de hoy. Pensé que no iba a ser tanta, pero al parecer el invitado la trajo bastante. Me encuentran en redes sociales, en Twitter y en Instagram, _Piso Felipe Melo, _Piso PLC, y en Facebook Felipe Melo. Muchas gracias, concejal, por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuentan conmigo acá como un servidor más. Entonces, justamente así se acaba este primer capítulo de Los Carajillos. Yo soy Nicolás López, me pueden encontrar en redes sociales como @NicolásLópezLT, en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Aquí seguimos. Quiero que recuerden que somos más que simplemente un diálogo que se forma todos los jueves. Somos una comunidad y queremos que entren a esta linda comunidad, a esta linda familia, y se conecten con nosotros todos los jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Julián
te invitamos a contestar las preguntas de los oyentes, de los escuchas del día de hoy y pues a leer todas las inquietudes que tienen para ti. Muchísimas gracias por haber estado en el programa del día de hoy. Claro que sí, chicos. Gracias. Seguiré aquí en mi sesión del consejo trabajando juiciosamente otra hora más. Ya llevamos más de 12, tengo 2 trabajos al tiempo y de verdad que valoro mucho su comprensión también. Chao, chicos. Esperamos. Gracias. Como el pueblo oficial, no lo olviden. Y no olviden Julián. Claro que sí. Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Entonces, así es, los invitamos también a seguir @elpueblooficial. Aquí estamos lanzando también bastantes programas. Este es uno de ellos en donde tenemos una parrilla muy nutrida. Entonces, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Hasta luego y que tengan linda noche. Chao a todos. Estén bien. Solaria 22 en todas mis redes sociales.